El reloj marcaba las 12 campanadas mientras las sombras se estiraban sobre el largo pasillo. Tom se había acurrucado en su habitación, rodeado por un silencio inquietante que parecía envolverlo todo. Esa noche, el aire se sentía denso, como si una presencia invisible caminara de un extremo a otro, arrastrando su sombra por las paredes. Casi sin aliento, Tom percibía el leve crujir de la madera, un susurro que no provenía de ninguna voz humana. Aquello fue solo el principio, un tenue presagio de la pesadilla que estaba a punto de desatarse. De pronto, resonó un sonido seco, como un golpe lejano, y Tom supo que no se hallaba solo. En la penumbra, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Emprendió el camino hacia el oscuro corredor y, tras unos pasos, percibió un tenue aroma a flores marchitas. Era extraño y perturbador, pues resultaba casi imposible que en esa parte de la casa hubiese flores de ningún tipo. Sin embargo, el olfato no mentía. Cada paso que daba lo acercaba más a aquel aroma inconfundible, que parecía latir con un ritmo cadencioso, envolviéndolo en una atmósfera siniestra. Era medianoche, la hora en que las frecuencias de la realidad parecían volverse frágiles y el mundo tangible parecía ceder ante fuerzas invisibles. Se acercó a una gran puerta de madera desgastada, testigo de incontables años y murmullos olvidados. Cada tablón lucía grietas antiguas, como si guardara secretos que no pertenecían al presente. Al empujar suavemente, la puerta cedió, dejando ver un vestíbulo oscuro y polvoriento, con un ventanal enorme que conducía a un jardín imposible de ubicar en el mapa de la casa. Al mirar hacia el exterior, Tom vio cómo la luna proyectaba su pálida luz sobre un césped espectral que no recordaba haber visto en la vida. Sin poder controlarlo, su corazón empezó a latir con fuerza, pugnando por huir de su propio pecho. La aparente calma de aquel lugar resultaba inquietante. Unas enredaderas escuálidas y retorcidas se enroscaban por las paredes exteriores, creando sombras con formas amenazantes. El aire, denso y frío, lo invitaba a adentrarse más, como si algo lo estuviera llamando desde el centro del jardín. Tom se debatía entre retroceder o seguir adelante. El temblor de sus manos era una señal inequívoca de peligro, pero la curiosidad se adueñó de él. Dio un paso al frente y la hierba pareció crujir bajo sus pies, aun siendo suave. Cada avance que daba producía un leve ruido que se intensificaba en el inmenso silencio nocturno. Sus pupilas se ajustaron a la penumbra de aquel jardín, donde las sombras parecían danzar con un retorcido deleite. Una farola antigua, con el vidrio roto, parpadeaba en la lejanía. Aquella luz mortecina revelaba un sendero de piedras agrietadas rodeado de macizos de flores muertas, emanando un perfume agrio y repulsivo. Desde algún rincón, emergió un susurro que rozó su oído con una suavidad helada. La voz era casi imperceptible, pero cargada de un pavor ancestral. El aire se congeló, y el primer impulso de Tom fue buscar refugio, pero las sombras del jardín parecían extender sus brazos para atraparlo. El suelo estaba húmedo, y un ligero rocío nocturno impregnaba sus zapatos. Con cada respiración, el ambiente se tornaba más pesado, como si la noche entera conspirara para que no escapara. En medio de aquel silencio mordiente, encontró un reloj de pie apoyado contra un viejo muro. Su presencia era imposible de ignorar, la madera tallada y la carátula desgastada reflejaban una inquietante majestuosidad. Era prácticamente idéntico al que Tom tenía en su habitación, salvo por una grieta profunda atravesando el cristal. Con un retumbar hueco, el reloj marcó las 12:01, a pesar de que hacía rato había dado la medianoche. No solo era extraño que repitiera las campanadas, sino que cada golpe parecía invocar un latido monstruoso dentro del pecho de Tom. El viento agitó las ramas de un árbol marchito, y un crujir retumbó, como si algo colgara de sus ramas quebradizas. Al alzar la mirada, se percató de formas distorsionadas balanceándose en la penumbra. No podía discernir con claridad si eran frutos oscuros o algo mucho peor, pero su imaginación lo llevó a un abismo de terror que prefería no contemplar. Trató de apartar la vista, pero una sensación magnética lo forzaba a observar aquella macabra danza nocturna.
Fue entonces cuando escuchó un sonido que rompió momentáneamente su trance, un lamento lejano que se mezclaba con el ulular del viento. El quejido, largo y lastimero, brotaba desde las profundidades del jardín. Tom sintió como la piel de sus brazos se erizaba. Decidió acercarse con pasos cautelosos, empujado por esa curiosidad que crece ante lo prohibido. La tenebrosa silueta de un seto alargado se vislumbró a pocos metros, con aberturas imposibles que parecían formar una especie de arco retorcido. Al atravesarlo, notó que el tiempo parecía ralentizarse, como si el mismo espacio lo atrapara. Más allá, se extendía una zona más clara, iluminada por la luna, donde el césped yacía pisoteado y húmedo, como si en ese punto se hubiera librado alguna lucha silenciosa. Las pisadas de Tom se hundían un poco en el terreno, dejando huellas para nada convencionales. Cada vez que levantaba el pie, le parecía escuchar algo arrastrándose detrás de él, como si las huellas cobraran vida y lo persiguieran. Incapaz de hallar una explicación, solo podía apresurar el paso. Cada instante se volvía más confuso, y sentía que la noción del tiempo se desintegraba en aquel rincón de la noche. El lamento resonó de nuevo, esta vez mucho más cercano, como si proviniera de cada rincón del jardín espectral. El temblor en las piernas de Tom empezó a volverse incontrolable, y se llevó una mano al pecho para contener el pánico. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que las enredaderas se movían con lentitud, no solo por el viento, sino como si tuvieran voluntad propia, reptando en busca de algo, o de alguien, a quien aferrar. Visualizó, con un destello de lucidez teñida de horror, manos espectrales entre las ramas que parecían suplicar un rescate inexistente. El escalofrío que recorrió su cuerpo se convirtió en un latigazo punzante, y su respiración se volvió cada vez más errática. El silencio que lo rodeaba se fragmentó por un golpe seco, como si un portón metálico se cerrara con violencia. Tom volteó la mirada, buscando el origen de esa interrupción, pero solo encontró la oscura silueta del jardín a sus espaldas. Un presentimiento aún más escalofriante se arraigó en su mente, tal vez, en ese lugar, las fronteras se habían cerrado para siempre. Con el corazón retumbando en sus oídos, atisbó a lo lejos la figura de un niño que emergía entre la bruma. Tenía la misma estatura que él, los rasgos extrañamente familiares, como si estuviera contemplándose en un espejo alucinante. El niño permanecía inmóvil, observándolo con una mirada hueca. Su palidez casi espectral contrastaba con la oscuridad del entorno, y un hilillo de voz surgió de sus labios sin moverse físicamente. Le susurró a Tom que no transgrediera los límites del tiempo, que abandonara aquel jardín antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, la voz misma, retorcida y dolorosa, parecía provenir de cada grieta de la tierra y no solo de la garganta del extraño niño. Era una advertencia tardía, pues Tom se encontraba atrapado ya en el epicentro de un misterio turbio y atemporal. Estaba a merced de fuerzas que se alimentaban del miedo, y aquel lugar emanaba horror en cada brizna de hierba. Las luces lejanas del pasillo interior parpadearon en su memoria, y Tom, con un leve hilo de esperanza, decidió emprender el regreso. Giró sobre sus pasos, intentando localizar la puerta por la que había llegado. Sin embargo, ahora solo atinaba a ver una muralla enorme de arbustos retorcidos. A medida que caminaba, estos parecían cerrar el camino. Intentaba no ceder al pánico, pero cada respiración se convirtió en un jadeo angustiado. Las sombras se mecían delante de él, burlándose de su desconcierto. La luna parecía desplazarse con rapidez en el cielo, desdibujando el contorno de las nubes hasta formar formas horripilantes. Un aullido que no era de ningún animal reconocible reverberó a lo lejos, y Tom sintió un hormigueo punzante en la nuca. Se obligó a no mirar atrás, pero la tentación era demasiado fuerte. Con un atisbo de coraje, se detuvo y volvió la vista. Justo detrás de él, emergía una puerta desvencijada. No era la misma por donde había entrado, y aún así lo llamaba. El pomo metálico estaba cubierto de un musgo oscuro, resumando gotas color negruzco que goteaban lentamente al suelo. Tom,
temiendo cada segundo, se atrevió a extender una mano temblorosa para girar aquel pomo casi helado. Al abrir la puerta, el siseo del viento se convirtió en un alarido. Un pasillo largo y angosto se mostró, con paredes cuyos papeles floreados parecían enmohecidos y manchados por líquenes. En la lejanía, un reloj seguía dando campanadas fuera de tiempo. Percibió un eco de pasos diminutos, como si docenas de pies invisibles corrieran frenéticos por la casa. La puerta se cerró tras él con un estruendo, y por un instante creyó que el propio aire le abandonaba los pulmones. La penumbra siguió envolviéndolo mientras avanzaba, y las contadas luces parpadeantes del techo daban la sensación de estar al borde de fundirse, dejándolo a oscuras. El olor a madera podrida y humedad lo asfixiaba. Al fondo del pasillo, distinguió una mancha borrosa que se movía. Parecía una figura humana, encorvada y temblorosa, que susurraba oraciones incomprensibles. El terror se intensificó cuando, al acercarse lo suficiente, comprendió que esa figura no era exactamente humana. Su cuerpo estaba distorsionado, con brazos de proporciones anómalas y ojos vacíos que se volvieron hacia él con una lentitud aterradora. La figura emitió un sonido estrangulado, y a Tom le pareció ver, en medio de su blanca mirada, el reflejo de un tormento inhumano. En un arranque de pánico, retrocedió, pero la puerta que había cerrado tras de sí había desaparecido, dejando solo un muro rugoso. Ahora no tenía salida. El aire se llenó del olor penetrante de la descomposición, algo que no podía provenir de un simple moho. Sintió náuseas y la cabeza le dio vueltas. Los lamentos distantes del jardín se mezclaron con los rezos roncos de la criatura. Tom corrió sin dirección, pasando por habitaciones abandonadas, llenas de muebles cubiertos con sábanas polvorientas y espejos rotos. Por cada pasillo nuevo que descubría, aparecían grietas por donde asomaban lamparillas agonizantes. El crujido del suelo lo seguía de cerca, y en el fondo de su mente crecía la certeza de que estaba a merced de algo mucho más grande y pérfido que su propia curiosidad. Ya no importaba el tiempo, ni la medianoche, ni la advertencia del niño espectral. La casa y el jardín carecían de lógica. Solo existía un laberinto eterno de horror donde cada puerta conducía a un lugar peor que el anterior. Finalmente, su carrera desembocó en una sala circular con amplios ventanales llenos de polvo. Afuera, el jardín se extendía con una perspectiva retorcida, distorsionada por la oscuridad. El reloj, omnipresente, volvió a resonar con un golpe aterrador, marcando una hora imposible de descifrar. Tom se dio cuenta de que la aguja del minutero giraba en sentido contrario, mientras que la del segundero se hallaba estancada. Todo eran signos de que la normalidad se había extinguido. Un escalofrío de incomprensión lo atrapó por completo. Sintió su respiración entrecortada y, antes de poder moverse, un susurro final acarició sus oídos. Parecía la voz de un anciano y de un niño al mismo tiempo, llena de agonía y advertencia. No tuvo fuerzas para gritar. El terror le heló los labios y le selló la garganta. Lentamente, su visión se nubló, mientras las paredes se ensanchaban y contraían como si la casa tuviera pulmones propios, latiendo con un pulso demoníaco. No hubo salida. No hubo redención. El jardín y la casa se fundieron en una misma pesadilla. El susurro lo rodeó en cada palmo de aquel lugar resultante de un tiempo fracturado. Entre llantos y sombras, el lugar se tragó a Tom. Las campanadas del siniestro reloj se apagaron muy lejos, como un lastre final para sellar su destino. Un aullido distante dio por concluida la noche, no hubo amanecer, no hubo regreso, solo el eco de un jardín maldito devorando la esperanza de cualquiera que osara cruzar sus fronteras. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.